desde los medios alternativos del continente sobre esta coyuntura nuestroamericana. Para hablar de ello, están el día de hoy con nosotros, invitados ya en sala, el compañero escritor, periodista y analista político en el Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero, el camarada Antonio Abal, y también está el vocero nacional de medios comunitarios en la República Bolivariana de Venezuela, el licenciado Kamal Hassam. Les vamos a dar la bienvenida para que puedan ir saludando. Su mensaje de bienvenida al compañero Antonio Abal, quien ya está en sala. Bienvenido, Antonio. Un abrazo de bienvenida, camarada. Tus palabras de bienvenida. Buenos días, Percy. Un gusto. Un saludo cordial a la audiencia. Un tema importante, por supuesto, el tema de la comunicación en América Latina, en el Abya Yala. Y esperamos en este diálogo no solamente ver el rol de los medios, sino estos mecanismos implementados en un nuevo ámbito de confrontación, de guerra geopolítica, porque eso es lo que está pasando. Saludos cordiales para Bolivia y para todo el Abya Yala. Muchísimas gracias, Antonio. Tenemos entendido, producción, que el compañero Kamal Hassam también está ya en sala. Es interesante, Antonio, empezar viendo este tema de la comunicación, porque si mal no recuerdo, la historia nos dice que los nazis, los fachos, tenían pues a un tipo que era, ¿no? Súper maquiavélico en el tema de la comunicación. Joseph Goebbels, miente que algo queda. ¿Recuerdas cómo ellos utilizaban el aparato mediático para embrutecer, confundir y distorsionar la comunicación en aquellos momentos? Desde aquel entonces, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, Antonio, ¿cuál es tu lectura y cuál es el tema que podríamos traer a colación ahora sobre esta frase y este método de los fascistas de manipular la información y de romper un poco el cerebro a la gente en esos momentos? Bueno, el tema de la comunicación tiene unos antecedentes muy, muy antiguos. Podemos hablar de Aristóteles, cuando él decía que el discurso, sobre todo, está destinado a persuadir al auditorio, ¿no? Y ese tema de la persuasión lo vamos a ver materializado después con el desarrollo de la comunicación mercantil, es decir, de la propaganda. Como tú bien señalas, en la Segunda Guerra Mundial hay todo un despliegue de una estrategia de comunicación que no solamente se queda en las afirmaciones de Goebbels, ¿no? Sino en todo el montaje comunicacional que tiene Hitler, empezando por el símbolo, la elección del símbolo del Partido Nacional Socialista y, por ejemplo, el montaje de los grandes escenarios. Hay un arquitecto que se ocupaba de estos montajes, que en este momento no me acuerdo, pero también vamos a ver los uniformes. La elaboración de estos uniformes que no son casuales, ¿no? Los uniformes de la SS tienen que ver el color negro, la combinación del estilo, la elegancia que tienen. Hay todo un despliegue de una estrategia sistémica de comunicación que utiliza simbologías, que utiliza discursos, que utiliza, por supuesto, los discursos con una gran dosis de falsas verdades, lo que ahora llamamos fake news,
por usar este anglicismo que no me gusta, sino las falsas noticias, pero sobre todo lo que Ramonet recupera de este proceso concentrado en la figura de Goebbels, que señala que la comunicación ya no está diseñada para entablar diálogos, la comunicación, los medios ya no están diseñados para darnos información, sino están diseñados para ganarnos la mente. Este es el tema central. Y creo que este tema central de ganarnos la mente, desde tiempos de los griegos hasta hoy, es, yo diría, la fascinación de estos centros de poder, ganarnos la mente, convertirnos en zombies, ¿no? Para hacer de nosotros cualquier cosa. Lo están logrando, lo están logrando. Eso lo tenemos que afirmar y tener muy clara la figura de cómo están avanzando en esta estrategia de dominio de la mente. Sí, claro, es el dominio de la mente, el control mediático, el terrorismo mediático, como le digo yo, Antonio, porque lo único que hacen es distorsionar, confundir a la población, estupidizar a las masas y ponerlos a sus órdenes. Está buena esta la introducción que dices de cómo nos comenta la historia de lo que ha venido sucediendo y cuáles han sido los actores principales. Pero ahora, en este tiempo, Antonio, ¿cómo es que se utiliza la comunicación para perseguir, para entorpecer los procesos, como hemos visto que sucede en casi todos los países de nuestro continente, la persecución, la desacreditación de los líderes sociales, para luego apresarlos y poner títeres y marionetas que son afines a sus intenciones? ¿Cuál es la lectura de Antonio Abal de lo que está pasando ahora en el continente en cuanto a la comunicación y la geopolítica? Permíteme hacer un pequeño Sí, apunte claro. acerca del desarrollo de lo que significa la comunicación. Sabemos que todos los adelantos tecnológicos desde la revolución industrial han estado en función del desarrollo de la economía capitalista. Por lo tanto, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación también. Y vamos a ver cómo las tecnologías de la comunicación sirvieron para fortalecer el desarrollo de la economía capitalista. En Estados Unidos, la propaganda, ¿no? Introducida para crear masas de consumidores ofreciendo productos que a veces uno no necesita, como decía Galeano, nos hacen comprar cosas inútiles, pero ahí ya vemos un gran efecto utilizando la psicología del consumidor, los colores, los gustos, los sabores. Esto está destinado a convertirte en un gran consumidor. Pero de ese proceso se da luego un salto hacia la política. O sea, la propaganda, lo que conocemos como marketing político, para condicionar al votante respecto a un candidato. Y ahí se utilizarán las preferencias, las cosas que quiere escuchar ese auditorio político, que luego va a ir a votar. Ese ha sido el proceso cuando del salto del apoyo al desarrollo del capitalismo y su economía en la propaganda, la comunicación luego entra a este gran campo de la política con el marketing político y la promoción de candidatos para luego acrecentar ese poder comunicacional, ya no en términos simplemente de propaganda, sino en términos de desestabilización de gobiernos, ¿no? Democráticos. Y eso que como conocemos ahora como la guerra jurídica o el lawfare que se llama,
es nada más que eso, es instrumentalización de la comunicación a partir del discurso de la justicia, de los derechos, de los cánones que están en las constituciones de todos los países, utilizar esos recovecos que dejan las leyes y a partir de la comunicación enfocar en este caso a la víctima. Y como tú bien señalas, las víctimas son, primero, individuales, porque hay que desprender al liderazgo o político que tienen los personajes de la masa, ¿no? Por eso se utiliza bastante esta figura que se llama ad hominem, ¿no? El atacar directamente a la persona, no a lo que representa, no a la argumentación política, a la ideología que tiene, sino a la persona. Y entonces saldrán las adjetivaciones para atacar a esta persona, que fueron dictadores, que no eran demócratas, que tenían una moral discutible, que llevaban a jovencitas a sus oficinas. Esto lo estamos viendo en la Argentina con el señor Fernández, lo estamos viendo en Bolivia con Evo Morales. Estos ataques personales, ¿no? Lo hemos visto cómo se montó en el Perú con el presidente Castillo, en el Ecuador. Entonces, este uso intensivo, además, la intensidad tiene relación con el gran desarrollo de las técnicas de la comunicación y el desarrollo tecnológico, es decir, los instrumentos de las redes, los multimedios, ¿no es cierto? Esta relación que hacen en los multimedios para llegar con mayor eficacia a incidir en tu pensamiento. Eso es lo que permite el desarrollo de las tecnologías, todos los estudios de comunicación que te permiten, por ejemplo, segmentar las audiencias y elaborar entonces los mensajes dirigidos a esas diferentes audiencias. Hay toda una tecnología del uso de la comunicación en términos políticos que obedecen a una estrategia de debilitamiento de las fuerzas populares, de los procesos democráticos y sobre todo de los liderazgos. Eso es lo que estamos viendo desde hace ya mucho tiempo en Abya Yala, en América Latina, y tenemos que crear mecanismos de defensa frente a esa agresión violenta que sufrimos todos los días. El problema es que no nos damos cuenta, porque una de las técnicas utilizadas en la comunicación es el envolvimiento suave que se llama, ¿no? Esta palabra en inglés del low involvement, que es una tecnología de la comunicación que te va poco a poco envolviendo en esta especie de niebla comunicacional con mensajes aparentemente inocentes, sin contenido político, pero que te están llevando a un proceso de afloramiento y de contacto con tu subconsciente, con tus emociones. Y poco a poco te ves atrapado en esa maraña, en esa niebla que te están generando esta complicidad y este sistema de medios, ya sean visuales, auditivos, audiovisuales, simbólicos, contenidos en palabras claves. Entonces, todo eso forma esta estrategia que, como te digo una vez más, les está dando resultado. Bueno, lamentablemente para los intereses de los pueblos, a ellos les viene dando resultados, pero queda claro que esto no solo pasa en Bolivia, no solo pasa en Perú, no solo pasa en Ecuador. El continente viene atravesando por una serie de situaciones
creadas, como lo has dicho, que juegan con la mente de la población. Estos famosos multimedios que son serviles a intereses proimperiales, neocoloniales, pero también están este tipo de conglomerado, vamos a llamarle, de medios de comunicación como este, por ejemplo, que estamos impulsando nosotros, que gracias a Radio Soberanía en el Estado Plurinacional de Bolivia, gracias a compañeros de otros territorios, como por ejemplo la Agencia de Noticias Alternativas en Venezuela, el Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, que comprende a diferentes medios, podemos y debemos, creo yo, es nuestra labor histórica, de hacerle frente a este tipo de manipulación mental, ¿no? A este tipo de control de masas. Por eso es que empezamos justo con Gobel, porque traíamos un poco a la actualidad estas frases históricas que en un momento le dieron resultado, pero no había una contraparte. Grandes comunicadores, grandes revolucionarios, está el propio Lenin, que era un gran comunicador, está el Ernesto El Che Guevara, que también fue un gran comunicador, está el Amauta, José Carlos Mariátegui, que fue un excelente comunicador en Perú, y así diferentes personalidades que siempre lucharon, que utilizaban las tecnologías, vamos a decirle, los modos de comunicar. Ahora tenemos las redes sociales, Antonio, que nos permite este tipo de crear nuevos contrapesos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos saliendo en 3 páginas de Facebook, estamos saliendo en 3 canales de YouTube y estamos saliendo en las 2 frecuencias moduladas de Radio Soberanía aquí. Y los compañeros de Venezuela, de la Agencia de Noticias Alternativas, están tomando la señal y en diferentes emisoras comunitarias de la República Bolivariana de Venezuela, a quien enviamos un fuerte y fraterno abrazo, también nos están escuchando. Nosotros también estamos sumando fuerzas para hacerle contrapeso a esta demoníaca intención de querer tirarse abajo el proceso de integración continental tan soñado por el comandante Chávez y tan valorado por diferentes territorios y sus líderes. Ahora vamos a ver cuál es la intención que tienen ellos al verse acorralados. Bueno, nuestras fuerzas a lo que ellos tienen son mínimas, pero podemos y debemos, creo yo, de seguir avanzando en la construcción de todo lo que viene sucediendo, Antonio. Darle la bienvenida ya a Kamal Hassam, que está en sala con nosotros también. Saludos, muy buenos días desde Venezuela, buenos días. Un abrazo, Kamal, qué bueno, hermano, que ya estés aquí en sala. Veníamos conversando con Antonio lo que viene sucediendo y traíamos a colación lo que sucedía pues durante la Segunda Guerra Mundial con la presencia de este ser monstruoso, este Goebbels, Joseph Goebbels, que puso en ese momento la frase histórica: miente, miente, que algo queda. Y es así como hemos empezado. Kamal, darte la bienvenida, hermano. Qué bueno que ya estés con nosotros. Tus palabras de bienvenida, tus saludos a la audiencia de Voces de Adentro y todas las plataformas que están en este momento transmitiendo el programa. Adelante, Kamal. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias a ti, a todos las que nos escuchan, las que nos ven, en especial a nuestro compañero Antonio Abel. Para mí un gusto estar en Voces de Adentro, la voz de los que no tienen voz. Ese es un eslogan también en los medios de comunicación comunitaria libre alternativo, y así que tenemos que ser. Entonces, un saludo y un abrazo a toda nuestra audiencia, televidentes, un placer construir un poco sobre el tema
de la comunicación. Para nosotros es un tema muy importante y sobre todo que llega a compañeros, compañeras, habitantes de nuestra América, habitantes de este mundo que soñamos y queremos un mundo posible, un mundo humano, un mundo de comunicación. Gracias. Kamal, es importante que puedas contarnos, explicarnos el tema de la agencia de noticias alternativas, qué es, cómo funciona, cuál es su rol dentro de la revolución bolivariana allá en Venezuela, por favor. Bueno, desde un poco atrás, yo soy venezolano, palestino, nací en Venezuela. Para llevar el contexto un poco, y disculpa que me voy a esto, entonces mis padres palestinos me llevaron a Palestina desde los 2 años, estuve ahí. Entonces, en la primera intifada, estuve preso 2 años y me deportaron para Venezuela. El tema de la comunicación es una necesidad mucho más allá que como lo vemos. De hecho, nace esa necesidad de estar en el Frente Democrático para la Liberación Palestina, en Palestina, que allá no había un modo de comunicación. Al empezar el proceso revolucionario con la llegada del comandante Hugo Chávez en Venezuela, empecé con otros compañeros, un grupito, el tema de la comunicación popular. El comandante Chávez en el tema era apasionante. De hecho, para nosotros es el primer comunicador comunitario alternativo institucional. Entonces nace las radios comunitarias. Había 1 o 2 radios comunitarias y con la llegada abren ese espacio que se puede hacer una radio comunitaria. Conformamos la radio comunitaria en la que se llama la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libre y Alternativo, ANCLA. Empezamos con el debate de la ley. Tenemos radio comunitaria en Venezuela, en cada parroquia tenemos 1 o 2, a veces hasta 3 y 4 radios comunitarias. Es decir, tenemos más de 600 radios a nivel nacional. Ahí, con el debate en aquellos tiempos, nace la necesidad de una agencia comunitaria. Empezó el debate que llamamos ANA. ANA es Agencia Noticia Alternativa. Y ANA porque ANA es un nombre femenino, ANA es un nombre de mujer, ANA es un nombre de mujer venezolana o latinoamericana. Entonces, el tema, como tenemos radio, entonces en cada parroquia, entonces contrarrestar esas grandes agencias comerciales, o peor aún cuando son agencias pagadas por la derecha nacional o internacional. La agencia en sí funciona que se enlazan todas las radios comunitarias e incluso algunas aliadas comerciales, disculpe. Entonces, los corresponsales son la gente de a pie. Es la señora ama de la casa, es el señor trabajador, es el campesino. Entonces, narra su noticia, nosotros lo grabamos y lo transmitimos con un noticiero que sale semanalmente. Pero con la llegada de la internet ya empezó a ser en vivo. Entonces, ya con el teléfono, cualquier compañero o camarada, no es necesario que sea periodista, no es necesario que sea intelectual, sino de la voz, como dice el eslogan de su programa, la voz de la gente que no tienen voz. Entonces empieza la presencia
de narrar la noticia de lo más pequeño, porque vemos en las grandes agencias que toman la noticia global, pero lo que pasa en el barrio, en el campo, en la calle, en una pequeña aldea, no sale la noticia. Esa es la idea. E incluso nosotros nos abrimos al tema internacional, que ya tenemos corresponsales en varios países con el tema de últimamente del seminario en México del Partido del Trabajo. Ahí entonces se colocó el tema y ya tenemos varios corresponsales en el mundo que son gente que, como nosotros dijimos, que se parecen a nosotros, que hablan como nosotros, que sufren como nosotros, que se ríen como nosotros, narran su noticia en 2 minutos y nosotros lo colocamos en un noticiero donde sale a nivel parroquial, municipal, regional, nacional y internacional. Esa es la lucha que tenemos de la agencia. Excelente, Kamal. Muchísimas gracias por contarnos, informarnos a toda la audiencia de Voces de Adentro la riquísima experiencia que ustedes están llevando adelante y el ejemplo a seguir. Yo creo que ese es el camino. Antonio Abal, ¿cuál es tu percepción de todo lo que acabas de escuchar, esta riquísima experiencia que están poniendo en práctica los compañeros de la Revolución Bolivariana allá en Venezuela? Bueno, la primera reacción es una palabra: envidiable. Envidiable porque eso es lo que tenemos que hacer en todos los lugares donde se pueda. Tejer redes de comunicación, porque por ahí va a transcurrir el sentimiento, el pensamiento de la gente de a pie, de los sectores populares, de los pueblos indígenas, de las necesidades, de las alegrías, de las esperanzas que se tienen. Porque la comunicación actualmente es eso. Es una red donde fluyen maneras de percibir el mundo, maneras de percibir la vida y maneras de afrontar los desafíos en lo económico, social, político. En suma, es el desarrollo de la vida el que tiene que quedar reflejado en los medios alternativos. Y yo te diría que es envidiable por una razón. En Bolivia tenemos una de las experiencias más grandes, históricamente conocidas, de comunicación alternativa. Estoy hablando de las redes de radios mineras, desarrolladas desde los años 50, con una gran capacidad, influencia, por los formatos que utilizaban, por el carácter político ideológico que tenían, por la forma en que lograron subvencionar para tener estabilidad como radios. Entonces, la experiencia de las radios mineras realmente en Bolivia fue muy importante, pero que quedó desbaratada justamente con el desmantelamiento del proletariado minero en Bolivia, porque ellos eran los que mantenían esas radios, destinando una fracción del sueldo para el mantenimiento de las radios mineras. Todos sabemos que en Bolivia se implementaron las políticas neoliberales a partir de 1985 y dieron fin con esta vanguardia de pensamiento ideológico y lucha que eran el proletariado minero, y junto a ello decayeron sus medios de comunicación, las redes. Todavía sobreviven algunas radios, pero ya no con esa capacidad. Se intentó hacer lo mismo con las radios que tenían audiencia rural, ¿no? Hubo experiencias de radios que, como señala el compañero, realizaron informativos unificados
a nivel nacional, pero con algunas dificultades, porque Bolivia tiene en la audiencia rural, por ejemplo, la multiplicidad de pueblos indígenas. Es decir, el idioma, los más grandes voy a citar, el quechua, el aymara, el guaraní y los otros 35 idiomas que tienen nuestros pueblos y naciones, especialmente en la Amazonía boliviana. Esto cambia la perspectiva y hay que pensar entonces en comunicaciones internas de los pueblos y naciones. Ese era el desafío que planteó el proceso de cambio, y yo recuerdo bien la donación que hizo el gobierno venezolano de los primeros equipos para instalar la primera de radios comunitarias, ¿no? Me tocó estar muy cerca de la implementación de este sistema, pero que chocó con lo que siempre chocaban las radios con iniciativas populares, la posibilidad de su mantenimiento. Es decir, alguien tiene que pagar la luz, alguien tiene que pagar la instalación, los servicios, teléfono y todo eso. Son dificultades que siempre ha tenido la comunicación alternativa. Pero como señalas ahora, Percy, el desarrollo de las nuevas tecnologías nos facilita el poder tener redes, de tejer mejor, pero chocamos con otro tema, y es el tema de la dispersión de las organizaciones. Ya no tenemos ese centro unificador que era la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana en este momento es un reflejo, pero desteñido, pálido, ¿no? Al borde de la muerte de lo que fue la COF como este instrumento unificador de las pulsiones, de las tensiones que tenían los movimientos obreros populares, y a partir de ellos generar una corriente de pensamiento que movilice a todo el país. Esto ya no existe más. Por lo tanto, ahora son más iniciativas locales, regionales. Y por supuesto que hace falta desde el Estado una implementación para garantizar este funcionamiento. Yo he estado muy ligado a las iniciativas del CAIF, una coordinadora de comunicadores de pueblos originarios, que ya hace más de 10 años han ido planteando y perfeccionando una ley de comunicación indígena para tener autonomía en procesos comunicacionales. Hemos capacitado, yo te diría, más de 500 comunicadores que luego no han tenido cómo y dónde hacer comunicación, porque los pocos medios alternativos que aún quedan, ¿no? Como Causachuncoca, Radio Soberanía, alguna otra en el oriente, no están totalmente ligadas, yo voy a decir, y con capacidad de reproducir los proyectos comunicacionales. No es fácil, no es fácil. Existen, están montadas, el desafío es volver a trabajar y a tejer una gran red nacional de comunicación. Por eso es envidiable lo que están haciendo los hermanos en Venezuela y la experiencia que nos han comentado. Sí, es agradable escuchar este tipo de iniciativas, de puesta en escena de un nuevo contingente, vamos a llamar, de nuevos luchadores que a través de la comunicación van esclareciendo el camino por donde van a transitar los movimientos sociales ahora en resistencia anticolonial para evitar lo que viene sucediendo en otros territorios, como en Palestina, por ejemplo, ¿no? Palestina que viene siendo o vienen tratando de avasallar en su propia tierra, de marginar, de ponerlos a un lado, pero el heroico pueblo palestino
pone en ejercicio la resistencia anticolonial válida, ¿no? Y muy efectiva, por cierto, a punto de salir triunfantes y airosos para ser el ejemplo del mundo. Venezuela, con la revolución bolivariana, el compañero Chávez, el comandante Chávez, fue quien propuso, como lo informa Kamal, hacer este tipo de eventos y de crear este tipo de situaciones. Ahora, Kamal, hace unos días nada más informaban por interno desde CONAICOP que ha sido aprobada una nueva ley de medios. Si nos podrías comentar sobre esto, por favor. Ok, gracias. Primero, para dejar en contexto, de ser una radio comunitaria no significa que es una pequeña radio aislada, como tratan de colocarla, ¿no? A veces la derecha trata de restarle importancia. Nosotros, con la llegada del comandante Chávez, permítame decir que Chávez era, es y será único. Sembró, aquí hay miles de comunicadores venezolanos, compañeros y compañeras, camaradas de lucha, que, como se dice, se le quita el sombrero alante de esa lucha. Nosotros como Ancla, cuando nacimos hace 20 y pico años, con la llegada del comandante, pensamos en grande desde el primer momento, porque aquí así nos enseñó Chávez, ¿no? De hecho, compañero Antonio, nosotros pensamos no solamente en Venezuela, sino en América del Sur, que llamamos. Pensamos en el mundo. Y yo recuerdo que nosotros incluso construimos en aquel tiempo Ancla Bolivia, Ancla Líbano, Ancla Palestina y Ancla incluso en Colombia y otras partes. Incluso hubo unos compañeros nuestros de Ancla en aquel tiempo que estuvieron presos en Bolivia por tratar de llevar, antes de llegada el comandante Evo Morales, de llevar un transmisor para Bolivia, de hecho, llevarlo para construirlo allá, porque no es posible la independencia de Venezuela sin Latinoamérica, sin América del Sur, sin Bolivia, sin Colombia, sin Perú, Ecuador. Todo eso tiene que ser en conjunto, y hablo más la independencia al revés de los pueblos que los gobiernos. Y con la llegada de Maduro también, ese empuje, porque el presidente Maduro también viene de la clase obrera, entiende el rol y la importancia de los medios comunitarios. Algo muy importante que se ha dicho también, personalmente como palestino también vi la necesidad de llevar la voz de Palestina a través de las radios comunitarias, sin que te limitan qué es lo que quiere decir, y llevar la noticia que nos importa mucho al ciudadano en pie, al comunicador, al ama de casa, al trabajador, al campesino. Una noticia de persona a persona que lo entiende en su propio sentimiento. Eso es muy importante porque es un esquema muy diferente a las grandes transnacionales en medios de comunicaciones corporativos. Ahí nace también CONAICOP, que formé parte de la iniciativa con los compañeros, y lleva un rol muy importante a nivel internacional. Y existen varias asociaciones, no solamente Ancla, existen varias asociaciones en Venezuela, regionales, nacionales. Eso es muy importante. Y el tema Palestina hoy en día, las movilizaciones en la calle,
tiene que ver con los medios comunitarios, tiene que ver con las redes sociales. Ese espacio que era solamente la comunicación, una arma muy poderosa, por cierto, en manos de la derecha, ya nosotros tenemos esa arma y sabemos utilizarla por la necesidad, incluso mucho mejor que la derecha. Para nosotros comunicarnos, saber lo que está pasando en Bolivia, pero no es a través de los medios estatales o de gobierno o corporativas, sino a través de los compañeros, de las compañeras que están en la calle, están viendo y escuchando y viviendo lo que está pasando. Eso nos dio credibilidad en todas las noticias, porque nosotros primero no tenemos una línea que nos dictan, sino la línea de la comunidad, la línea de esa gente que no tienen voz durante muchas décadas. Entonces, eso nos dio credibilidad, porque cuando un obrero te habla, un obrero transmite muchos sentimientos y muchas realidades que de repente el gerente no lo sabe, gerente de la empresa, pero el obrero a obrero sí, campesino a campesino sí. Cuando te dicen que el ejército genocida quemó una cosecha, ya el campesino sabe qué significa eso. Lo decimos en nuestros medios así como es, y no descifrar esa palabra fuera de la realidad. Entonces, nosotros dijimos también, o sea, cuando hablo de sueños grandes, hablamos de fábrica en Venezuela, de fábrica de transmisores, de fábrica de contenido. Y empezamos con la construcción de la primera ley de comunicación popular y aprobamos la primera ley. Y hoy en día estamos en la segunda discusión de la ley de medios comunitarios libres alternativos como poder popular. ¿Cómo se ejecuta eso? Se hace la asamblea en el municipio. Hay 2, 3 radios o 3 medios de comunicación, porque no solamente la radio, es la televisora, es la página web, es el comunicador del Consejo Comunal, es el comunicador de los trabajadores, es el comunicador de cultura. Se hace la asamblea y se discute la ley desde cero. No es que una ley y que nosotros vamos a reformar, no. ¿Qué queremos construir nosotros? ¿Cuál es la necesidad de nosotros? Eso se lleva a una asamblea regionales. Las asambleas regionales se lleva a asambleas nacionales, donde están los voceros electos por el municipio y el estado. Yo creo, el estado, cuando digo estado, aquí en Venezuela creo que es provincia o algo así, se dice en otros países. Y se lleva a nivel nacional. Esa ley lo construimos nosotros en el debate. No es que una línea que baja al gobierno según sus necesidades, no. Es según nuestras necesidades. Construimos la ley, porque también con nosotros hay compañeros y camaradas, abogados, jurídicos, e incluso de toda la sociedad venezolana. Ya estamos en 30 días, tenemos que entrar en la segunda discusión. Se lleva a la asamblea y se rebota a la comunidad para que verifiquen que es verdad lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, es lo que se ha dicho, lo que se ha construido por las comunidades, por los comunicadores. Y no es fácil porque también somos muchos comunicadores, muchos pensamientos, a veces poco diferentes, para llegar a un consenso, y no solamente para nosotros, sino para la generación futura.
como también el tema de los medios es cambiante, la herramienta, entran las redes sociales, entran otras herramientas, entonces tenemos que siempre estar actualizados en ese contexto. Entonces, esto es nuestro sueño, soñar con una comunicación libre, alternativa, comunitaria, sobre todo autónoma, y no solamente en Venezuela, sino en América del Sur, sino en América Latina, sino en el mundo entero. A eso apuntamos, Kamal. Ahora, el tema en consulta, ¿cómo hacen para sostener este tan hermoso proyecto? Y de paso denunciar lo que está pasando en el Estado Plurinacional de Bolivia con los medios que son al servicio de los movimientos sociales, como por ejemplo Avia Yala, que es un canal conocido, Avia Yala TV, que está siendo asfixiado, está siendo asediado por el propio Estado, que lejos de apoyar con pauta publicitaria, pues lo están asfixiando con el tema de los pagos, no tiene pauta. Los otros medios de comunicación también no tienen apoyo del gobierno porque hablan las cosas como son y informan desde el pueblo y desde los movimientos sociales. ¿Cómo hacen en Venezuela? ¿Cuál es el apoyo por parte del Estado, la pauta? ¿Cuáles son los niveles para medir audiencia? ¿Cómo funciona, Kamal? Bueno, primero, nosotros como medios comunitarios nosotros tenemos un eslogan, ni somos del Estado, ni somos privados. Somos medios de comunicación en manos de la comunidad, al mando de la política. Es decir, nosotros que tenemos que tener la autonomía. Y al final, nosotros trabajamos mucho a esto. Nosotros, por decirte, un 99% de los medios comunitarios en Venezuela no reciben aporte del Estado. Nosotros no recibimos aporte del Estado. Por dos razones. Primero, por el embargo, el bloqueo que está contra Venezuela. El Estado a veces hay cosas más importantes, entre comillas, el tema de la comida. Y lo otro, para no empeñar nuestra línea comunitaria de la comunidad. Tenemos que buscar en los medios comunitarios la autonomía, no solamente política, sino también económica. Entendemos que somos una línea de la comunidad, pero una línea progresista de izquierda. E incluso nosotros en Venezuela nos declaramos, los medios comunitarios somos chavistas, porque nacen con el pensamiento del comandante Chávez. Eso nos da la autonomía de movernos y de colocar la fuerza de colocar nuestros temas en el tope de las líneas editoriales diarias en Venezuela. Ahora bien, el tema de Bolivia o de otros países, nosotros abrimos los micrófonos a todos nuestros compañeros, camaradas, compañeras en Bolivia, en Ecuador, en México, en todos los países del mundo, incluso hasta de Canadá, de Estados Unidos, como medios alternativos, para ellos mismos denuncian. Echan el cuento, como nosotros siempre decimos en los medios, echan el cuento qué es lo que está pasando. Por dos razones. Primero, porque quien narra la noticia, por decir el compañero Antonio, cuando me manda una noticia para la agencia o para cualquier medio comunitario, es más creíble porque está en el espacio donde está sucediendo la noticia. Y segundo, tiene más conocimiento de los elementos que se está pasando. Nuestro apoyo hasta el momento es abrir todo nuestro micrófono
para el problemita o para lo que está pasando en el barrio más pequeño de cualquier país en el mundo, donde esta noticia no pueden pasarla por los medios, por los grandes medios. Para nosotros también es ese elemento muy importante para conocer esta realidad, porque muchas veces, incluso siendo comunicadores, la única noticia que nos llega es a través de las grandes corporaciones, sea estatales, de los países, que narra la opinión del gobierno y no de la opinión desde la comunidad. Por eso cuentan con todo el apoyo como agencia de noticias alternativa ANA. De hecho, nosotros construimos la que llamamos corresponsal internacional. Es voluntario, no es necesario que sea periodista, es cualquier comunicador que tiene credibilidad. Y esa credibilidad desde su comunidad, no desde el Estado ni de un certificado, sino la credibilidad de su comunidad, de narrar la noticia a través de nuestra agencia. Y la idea que estamos construyendo es llevarla a nivel internacional, y ya en varios países tenemos corresponsales, igual como lo está haciendo también otro espacio como CONAICOP también. Pero nosotros también nos interesa mucho no solamente lo político, sino lo cultural, lo social. Un acto de niños en una comunidad indígena en Bolivia no sale en ninguna noticia. Queremos que sale en la radio comunitaria de Bolivia, las redes de Bolivia, pero también en la agencia de noticias ANA, en los medios de Venezuela, en los medios de Colombia, en los medios, y construir esa noticia. Porque volvemos al eslogan: esta comunidad que no tiene voz, nosotros tenemos que construir que tenga una voz, originaria, transparente para todo el mundo. Y sí se está construyendo este espacio. Así es, Kamal, y sí que se está construyendo. Y por cierto, agradecer a Radio Soberanía 93.4 FM en Cochabamba y 99.1 FM en el Trópico. Es Radio Soberanía, la voz, ¿no?, que nos permite, es el espacio que nos permite llevar nuestra voz a los diferentes rincones del Estado Plurinacional de Bolivia, que ahora en esta nueva alianza con diferentes medios como la Agencia de Noticias Alternativas CONAICOP y, por ejemplo, la Red de Medios del Ecuador, los compañeros de la Asociación de Medios Comunitarios en Argentina, diferentes medios de comunicación, vamos creando estos nuevos espacios para tratar de ser la voz de los que no tienen voz. Antonio Abal, ya cerrando el programa, ¿cuáles son las palabras que le podrías dejar a toda nuestra amable audiencia, a la gente que se ha conectado a las redes sociales y a los que nos están escuchando a través de Radio Soberanía? Este programa de hoy ha sido elaborado justamente para mostrar las fortalezas que tenemos desde aquí, y decir y advertir a la derecha, a los gobiernos traidores del continente y a este monstruoso aparato comunicacional que trata de avasallarnos en nuestro continente, advertirles que aquí tienen una fuerza que va a darles pelea, que tan fácil no la van a tener, porque nosotros vamos a poner el pecho hasta el último aliento de nuestra vida para ir advirtiendo a los pueblos en resistencia anticolonial de todo el continente de lo que viene sucediendo. Antonio Abal tiene las palabras para dirigirse a la audiencia de Voces de Adentro. Adelante, hermano. Yo creo que el tema no lo hemos tocado mucho,
El tema de la geopolítica, que tiene que ver con la expansión imperial, ¿no es cierto?, para esta estrategia de ocupación, si se puede, territorial, que es el sistema colonial tradicional, o el sistema de expansión a partir ahora de justamente estrategias de carácter comunicacional. Es decir, cómo antes la estrategia era ocupar territorios físicamente, o sea, te llevaban ejércitos, toda la política colonial mundial, ¿no? Ese era el instrumento de dominación, un ejército de ocupación colonial. Ahora, en cambio, están desarrollando la ocupación ya no del territorio físico, sino de los territorios subjetivos. Esto de ganarte la mente, de instalarse en tu cerebro y ser tú el instrumento de ocupación. La perversidad de la estrategia geopolítica en lo comunicacional es esta, de que tú te conviertas en el sujeto de colonización. Nadie te va a ver como enemigo, porque tú no representas a ninguna potencia extranjera, no estás con fusil, no estás con uniforme, pero sí estás, ¿no?, ya convencido de que lo mejor es, por decirte algo, la vida, la manera de vida que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque te han ganado la mente con esta estrategia mediática. Esa es la guerra que estamos librando ahora. Una guerra, ¿no?, de recolonización, pero ya no a partir de la ocupación física de territorial, sino de la ocupación mental, que luego va a permitir estas ocupaciones físicas de los recursos naturales que ya conocemos. Entonces, los medios de comunicación ahí son alternativos, comunitarios, como describe el compañero, son realmente los territorios prácticos de resistencia. En la medida que vayamos generando la conciencia crítica de la gente respecto a estos nuevos mecanismos de ocupación colonial. Esos son los procesos descolonizadores. Y para eso tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a decir. No solo basta tener los instrumentos, sino el uso que le vamos a dar a esos instrumentos. Es muy importante trabajar en el tema de la formación para saber codificar los mensajes, para tener capacidad de síntesis, para utilizar el mundo simbólico, ¿no es cierto?, para defendernos de esta arremetida, repito nuevamente, una arremetida imperial basada en una estrategia geopolítica. Yo diría eso, Percy. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Antonio, por aceptar la invitación al programa. De verdad ha sido un gusto volverte a ver hace unos días cuando has expuesto sobre el Che Guevara, su presencia en el proceso revolucionario aquí en Bolivia. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte porque nos puedes decir las cosas como tienen que decirse. Kamal, es importante este tema de la formación, es por eso que en la República Bolivariana de Venezuela ya tenemos una universidad de la comunicación popular. Soñamos en algún momento poder tenerlo también en Perú, poder tenerlo en Bolivia, en Ecuador, y así que se vaya regando, vamos a decir, este nuevo sentimiento de la comunicación popular que a muchos de nosotros nos apasiona, comunicación popular que está al servicio de los movimientos sociales para poder hacer frente a un control hegemónico, al terrorismo mediático y, por qué no decirlo, a la estupidización de las masas. Kamal Hassam, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Espero que no sea la última vez. Vamos a seguir generando espacios como estos para hablar muchísimo más. De repente el día de hoy
hemos mostrado las fortalezas que tenemos, las iniciativas que estamos llevando adelante, pero viene muchísimo más. Yo tengo por seguro que viene muchísimo más. Vamos a vernos ahora a fin de año en este encuentro antifascista que va a realizarse allá en Venezuela, y vamos a seguir tramando, vamos a seguir conspirando contra este maligno sistema. Y también anunciarles, compañeros y compañeras que nos sintonizan, y a nuestros invitados, que ahora nomás, en noviembre, se va a realizar un encuentro allá en Santiago de Chile, donde vamos a tener una mesa específica sobre la comunicación popular, y así vamos a ir a diferentes territorios para seguir acumulando fuerzas y para poder poner estos medios alternativos a disposición de los procesos revolucionarios en nuestro continente. Kamal Hassam, tus palabras finales para poder despedirnos, tu mensaje a la patria grande y a la audiencia de Voces de Adentro. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el tema de las palabras del compañero Antonio es un tema apasionante, porque debemos hacer pronto un programa, me pongo a la orden, porque ahí tenemos muchos logros, y yo creo que la ofensiva comunicacional imperial es porque ya saben que nosotros estamos armados con nuestras voces, en nuestros medios comunitarios, alternativos, redes de las palabras. Y por eso la ofensiva de tratar de copar nuestras mentes y yo creo que el compañero Antonio describió muy bien el tema. Pero el tema de formación también, nosotros partimos que cada radio, cada colectivo es una escuela. Y ahí aprendemos, no es necesario de un gran maestro, sino del obrero, del campesino, de la ama de casa, del niño incluso, aprendemos a comunicarnos. Eso es muy importante, el tema de formación. De hecho, es un eje transversal en nuestra asociación Ancla. Quiero agradecerle a todas las que nos están viendo, nos están escuchando, en especial a Soberanía, Radio Soberanía y los otros medios. Gracias a la Radio Sultana también, el colectivo donde yo milito, que están transmitiendo, y varias radios que están transmitiendo a través de la agencia de noticias alternativa ANA. Entonces, muchísimas gracias de verdad, y seguimos construyendo los sueños de nuestra comunidad, los sueños de un mundo mejor, de una América del Sur libre, rebelde como siempre, originaria, libre de imperialismo y colonialismo, con todos sus formas y aspectos. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y claro, reafirmar nuestro compromiso de lucha desde estos humildes espacios comunicacionales que sirve para descolonizar y democratizar los medios de comunicación que son al servicio de los movimientos sociales y de los pueblos en resistencia anticolonial. Agradecer nuevamente a Radio Soberanía en el Estado Plurinacional de Bolivia, a AP News, la agencia de noticias, a Comunisur, que es nuestro emprendimiento aquí en Bolivia, al Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América. Nos informan por interno que desde Chile también sale domingo a domingo, y diferentes medios de comunicación radiales, televisivos, de redes sociales, por qué no decirlo, escritos también, que se suman y nutren esta trinchera comunicacional. Muchísimas gracias a ustedes. Antonio, si tuvieras algo más para poder cerrar el programa. Solamente agradecer, saludos al compañero. Yo creo que en algún momento nos vamos a encontrar y vamos a estar forjando
estos espacios de encuentro, pero además de comunicación intensa en términos de lo que todos queremos, ¿no? Así es, y una sociedad seguimos remando. Totalmente descolonizada. Gracias. Así es, Antonio Abal. Muchísimas gracias, querido hermano. Kamal Hassam, si tuvieras algo más que decir antes de cerrar y despedir el programa. Bueno, agradeciendo definitivamente, soñar es posible en este mundo que tenemos, porque nadie nos puede quitar el sueño. Y si tenemos que soñar en grande. Es posible hacer una comunicación alternativa comunitaria grande. Yo te voy a dar el ejemplo cuando empecé con mis compañeros venezolanos hace 20 y pico años, ni siquiera sabía hablar bien el castellano. Y que me dieron ese espacio de poder expresarme. Lo agradezco inmensamente. Y un ejemplo, no es necesario que sea un periodista, un locutor para poder comunicar, porque la comunicación es mucho más allá que una alocución escrita o una línea editorial. Invito a mis compañeros, mis camaradas, a todas nuestras comunidades en América del Sur que se congeló, sigue ahí. Kamal creo que ha tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro. Estamos en resistencia anticolonial, estamos aquí parados, firmes, combativos como siempre. Yo soy Percy Katari, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Me despido hasta el próximo sábado. Antonio Abal, un grande abrazo. Kamal Hassam, gran abrazo, camarada. Nos vemos en algún momento. Y para todos y todas, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Hace muchos siglos luchando está el pueblo. Hace muchos siglos luchando.